El cerdo de engorda. De generación en generación, como de sus mayores, los Borbones, había heredado Cosme, el pastelero, el labio colgante, el apego al trabajo y la actividad. Era incansable. No se conformaba con allegarse el pan de cada día. Le parecía cosa ruin el no contar más que con las 24 horas siguientes de su tranquilidad. Él era de los de alcancía bien repleta, capaz de sacar de un apuro a su dueño, caso de accidente, enfermedad o de fiesta de compromiso, porque ¿quién le aseguraba que no lo convidasen inesperadamente de padrino de bautismo o casamiento? Pero sin lo trabajador Cosme se parecía a sus ascendientes, se diferenciaba de ellos en el oficio que había escogido para ganarse la subsistencia. El padre fue zapatero, el abuelo sastre y el bisabuelo talabartero. Todos gustaron de ocupaciones que los tenían sentados hora tras hora, en tanto que Cosme, no pudiendo estarse quieto 5 minutos, optó por el oficio de pastelero. A lo menos, pensaba, esto es más de hombres y permite a uno tener la sangre en movimiento. Desde que Dios encendía su sol de fuego en la ardiente ciudad de Las Palmas, gloria tropical, regada por 3 ríos, exuberante y próspera, Cosme, en su accesoria letra M de la plaza principal, daba vueltas y vueltas. Limpiaba y cargaba de leña el horno, cernía harina, paloteaba masa, untaba de grasa moldes de hojalata, que ora representaban forma de corazón, ora de piña o de flor o de rueda. Sacaba a la puerta sus tablas copiosas de pasteles en blanco. A que se oreara la masa, mientras en el horno crujía la leña y de su boca salían llamaradas crepitantes. Hasta las 10:30 de la mañana concluía la tarea, empezada al amanecer. Para esa hora los pasteles calientes olían a sabroso y antojadizo. Cosme los acomodaba sobre una servilleta albeando en una gran bandeja charolada que se ajustaba luego a él en la cabeza cuando, ya despojado del vestido pringoso de trabajo, se ponía otro limpito que completaba ancho y blanquísimo delantal. Se preparaba entonces a salir. Hecho un catrín se creía Cosme cuando pasaba pregonando su mercancía por las estrechas calles de Las Palmas, tan calladas y quietas que la hierba crecía entre las junturas de las baldosas por falta de tránsito. Cosme no usaba sombrero más que los domingos por la tarde, que, en vez de pasteles, vendía helados en un puesto de la plaza principal. Pero a mañana y tarde se plantaba la bandeja de los pasteles sobre la cabeza monda, no sin peinarla cuidadosamente, empomándose los 2 cabellos y partiéndolos en 2 bandas con su raya en medio. Cosme era soltero y vivía solo. Enamorado fiel de una criada de casa principal, donde le compraban diariamente regular cantidad de pasteles por ser numerosa la familia, hacía Cosme depósitos en oro, en la alcancía de Marras, con objeto de poner un obrador grande antes de ir a pedir mano a su novia. Buena pamplina es, pensaba él, casarse antes de tener que ofrecer a la mujer. Para apresurar la fortuna, Cosme compró en el mercado un cerdo apenas salido de lechón, con el objeto de engordarlo. En 6 meses estaba él seguro de sacar 25 veces la cantidad que había pagado por el animalito. Después de éste engordaría otro y otros que lo sacasen pronto a rico, permitiéndole establecerse con decoro en Las Palmas. Cosme, seguro de llegar a tener la mejor pastelería de la ciudad, veía siempre el porvenir color de oro. Lástima grande que la azotejuela perteneciente a la accesoria fuese tan reducida de espacio, no permitiendo que Cosme engordara 2 cerdos a la vez. Uno bastaba a destruir la azotejuela, haciendo cuanta fechoría le dictaba su instinto. Arrancaba, a mordidas, el salitre de la humedad, desperfeccionando el friso en la pared. Escarbaba a 2 patas el pavimento, volcaba la tinaja de agua, convirtiendo en fango la tierra del pavimento. En el concepto de Cosme era aquel cerdo un bicho de mala índole, que no estimaba la abundante y buena pitanza que se le servía. A menudo, cuando volvía el pastelero a casa, encontraba que el marrano había reventado la soga que lo ataba al cuello contra una estaca, fuertemente clavada en medio de la azotejuela. Ocupábase el animal en arañar la puerta de la habitación. Cosme lo castigaba entonces, azotándolo con el cabo de la soga, la cual remataba en el extremo con grueso y apretado nudo. Temía el pastelero, y no sin razón, que el animal le causara disgustos con el dueño de la casa, de quien se decía que acostumbraba a hacerse pagar, de los vecinos hasta la descalichada de la pared que ocasionaba una alcayata.
El primer viernes de Cuaresma salió Cosme muy campante y airoso con su mandil de helados y con la bandeja de los pasteles posada con donaire sobre la cabeza. Iba a hacer un entrego de empanadas de vigilia a la cantina de Las Palmas, donde se emborrachaban los aristócratas más copetudos, personajes de la administración. Es de advertir que, en Las Palmas, los mozos de las familias más distinguidas se dedicaban al toreo de afición y concertaban en la cantina sus corridas, encierros y jaripeos. Cosme llevaba, dentro del maguín, los sueños de la lechera. Así notábasele el júbilo en los ojos, y hasta su voz parecía regocijada cuando pregonaba, con grito agudo, la mercancía. Aquí va el pastelero, pastelitos y empanadas de leche, empanadas de carne y de vigilia. Ah, los pasteles calientes. El corazón le decía que había de ser rico. Pintábase en la fantasía, a su persona muy peripuesta, delante del mostrador de la gran pastelería que había de poner, precisamente enfrente de la cantina, donde hacían cuartel general los rotos. El día fue próspero para el pastelero. Acabó su venta más temprano que de costumbre, dejando a muchos de sus parroquianos a medias mieles. No le quedó que vender, pues el marchante, que ordinariamente le compraba un real de mostachones, ahora quería 2. En vez de 50 almohaditas, le pedían 100, y panqués y bolovanes a manos llenas. Cosme iba repitiendo a los que asediaban, ya no hay, y prometía para el siguiente día dejar a todos sus marchantes contentos. Volvió a casa a dejar la bandeja y el dinero de la venta. Lo encerró bajo 7 llaves, poniéndolo primero en una bolsa, la bolsa en una almohada, esta en una caja con candado de letras cuyo cierre formaba el nombre del pastelero, Cosme. Por último, la caja desaparecía detrás de un rimero de mandiles en el fondo del ropero. A todo guardó chapa inglesa de doble vuelta. Prendido el llavero del cinturón por medio de una cadena, se lo escondió Cosme, después, en una bolsita pequeña y alta que en el pantalón traía con ese único objeto. Era hombre prevenido. Luego se marchó a sus correrías. Serían las 9:30 de la noche cuando volvió a recogerse, algo tururú, con las copas de mezcal que sus amigos habían sacado de la alacena, juntamente con bizcochitos de los que fabricaban las monjas exclaustradas. Todo para agasajarle. Él era sobrio y no bebía sino de cuando en cuando, y eso en ocasión de alguna solemnidad. Lo que es monas no se había puesto sino una en la vida, el 5 de mayo, cuando corrieron los zuavos en Puebla, o mejor dicho, cuando llegó la noticia a Las Palmas y repicaron en la parroquia y lo sacaron los vecinos, unos vítores con cañas verales, echando muchos cohetes. Sobre esa única mona habían pasado ya 10 años, los cuales trajeron a Cosme su bigote recio y su barba cerrada. La alegría de haber hablado con sus amigos, de su querida Dulcinea, y confiándoles sus proyectos matrimoniales, para cuando lo de la soñada pastelería grande tomara cuerpo, y la confusión mental, producida por las libaciones del tequila, hicieron que Cosme se olvidara del cerdo ayuno, y amarrado con cuerda nueva y fuerte en el reducido espacio de la azotejuela. Tampoco oyó, durante el primer sueño, siempre macizo y sabroso, que el animal escarbaba en el suelo, con furia, y gruñía, amenizándose con su propia música el ahondamiento de un hoyo que se había impuesto como tarea nocturna para disipar el hambre. Al cabo de medianoche, Cosme percibió ruido, y se alevestró creyendo que se le hubieran metido ladrones. Paró el oído. Poco tardó en convencerse de lo que ocurría al abrir la puerta interior y distinguir, a la escasa claridad de la vela que llevaba en la mano, el socavón que el cerdo había hecho con las 4 patas. Se había caído y sumido en él, quedando suspendido del cuello y a punto de ahorcarse con la soga de que estaba sujeto. El pastelero perdió su buen humor en vista del estrago. En vez de hacer ahorros, iba a tener que ocupar un peón que rellenara el hoyo y eso le costaría medio jornal. Cortó con su cuchillo de labrar las masas el dogal que oprimía el cuello del cerdo, y luego, con la soga doblada, dio buena tunda al animal, dejándolo, en castigo, que pasara la noche en el hoyo, pues a buen seguro que su gordura le permitiese salir de él sin ayuda. Cosme volvió a su cama, cogiendo bien pronto el sueño. Con el alba se levantó, como de ordinario, para dar principio a la acostumbrada faena. Temeroso de que el animal se desmejorara, falto de alimento y por la incómoda postura en que lo había dejado pasar la noche, fue su primera diligencia llevarle una ración de salvado y habas y sacarlo del hoyo. El cerdo no había descansado de escarbar. Abierta a sus pies una verdadera mina, en ella se había enterrado.
No poco trabajo tuvo el pastelero en poner en libertad el animal, habiendo tenido que lanzarlo y valerse de una maroma que improvisó con 2 trancas para sacarlo en peso. Cuando, después de una hora de trabajo y fatiga, el cerdo quedó atado en un ángulo de la azotejuela, contra una estaca más fuerte, Cosme, al medir con la mirada la profundidad de la excavación, vio asombrado en el fondo la boca de una olla gruesa, enterrada y tapada con una cazuela. Bajó al hoyo de un salto, destapó la olla y encontró en ella 60.000 pesos en onzas españolas y algunas alhajas antiguas. Ese día la accesoria permaneció a piedra y lodo, y los parroquianos, chasqueados, se la pasaron sin pasteles. Mucho antes de que la gran pastelería de don Cosme se estrenara en la plaza principal, éste, todavía en la accesoria, convidó a sus amigos para corresponder al obsequio que le habían hecho en días pasados. La fiesta fue a lo grande: matanza de cerdo, salazón de carne y embutido de morcillas, longanizas y chorizos aromáticos y especiados. Tal fue el paradero final del autor de una fortuna a quien Las Palmas deben esa pastelería con mesas de mármol, a las cuales se sientan, por la tarde, las muchachas a tomar helados y dejarse hacer el oso, mientras en el kiosco de la plaza toca danzas habaneras la banda del regimiento de guarnición.